Buenas noches, mi nombre es Mijail Baranov y a continuación les contaré todo con más detalle. En vísperas de su visita a Washington, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Bruselas, donde se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Más tarde, también se celebró una reunión de la coalición de los decididos en formato de videoconferencia. El tema principal de la discusión fueron las garantías de seguridad para Ucrania y las condiciones justas para poner fin a la guerra en el contexto de la reciente reunión en Alaska entre Trump y Putin. A las negociaciones en Washington, además de Zelensky, asistirán el primer ministro del Reino Unido, Starmer, el canciller de Alemania, Merz, el presidente de Francia, Macron, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, así como la jefa del gobierno de Italia, Meloni, el presidente de Finlandia, Stubb, y el secretario general de la OTAN, Rutte. Las garantías de seguridad para Ucrania son un ejército propio y fuerte. Lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente subrayó que se puede armar a los militares ucranianos tanto mediante la producción interna como a través de suministros europeos. Y que Europa es capaz de financiar las fuerzas de defensa, pero hay armamento deficitario que solo poseen los Estados Unidos. Por eso, Ucrania necesita una estrecha cooperación con todos sus socios. En el campo de batalla, las tropas ucranianas llevan varios años defendiendo sus posiciones, por lo que en la cuestión territorial no puede hablarse de ceder regiones ucranianas, recalcó nuevamente el presidente Zelensky. El apoyo a Kiev en el contexto de la futura reunión de Volodymyr Zelensky con Donald Trump. La presión sobre Rusia y las negociaciones de paz fueron los temas de los que hablaron hoy en Bruselas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué declaraciones importantes se hicieron antes de la reunión en Washington? ¿Escuchó el corresponsal especial de Freedom en Europa, Vitaly Sesov? A continuación, su reportaje desde Bruselas. La Unión Europea presentará un nuevo, el 19º paquete de sanciones contra Rusia ya en septiembre. Así lo declaró hoy en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Mañana ambos estarán en Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los principales temas de las negociaciones serán las garantías de seguridad para Ucrania. Ante todo, y antes que nada, es importante mencionar que debemos contar con garantías de seguridad fiables para proteger los intereses vitales de seguridad, tanto de Ucrania como de Europa. Ucrania debe ser capaz de defender su soberanía e integridad territorial. No puede haber ninguna restricción para las Fuerzas Armadas ucranianas, ya sea en cooperación con terceros países o en la ayuda proveniente de terceros países. Ninguna restricción para las Fuerzas Armadas ucranianas. Como he dicho a menudo, Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, imposible de digerir para los posibles invasores. La presidenta de la Comisión Europea subrayó que está en contra de cambiar las fronteras reconocidas internacionalmente y también que las necesidades de defensa de Ucrania deben ser satisfechas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de su visita a Washington, declaró que le gusta la idea de recibir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, pero que quiere escuchar detalles concretos. Es importante que Estados Unidos acepte trabajar con Europa en las garantías y la seguridad de Ucrania, y estamos agradecidos a Estados Unidos y al presidente por esta señal, y en consecuencia, a todos en Europa. Este es un cambio significativo, pero no hay detalles sobre cómo funcionará, cuál será el papel de Estados Unidos, cuál será el papel de Europa, o qué puede hacer la UE. Esa es nuestra principal tarea. Necesitamos que la seguridad funcione en la práctica como el artículo 5 de la Carta de la OTAN y consideramos la adhesión a la UE como parte de la garantía de seguridad. Después de la reunión bilateral entre Ursula von der Leyen y Volodymyr Zelensky, se llevaron a cabo negociaciones en línea entre los líderes europeos en un formato ampliado de la coalición de los decididos, con el fin de desarrollar conjuntamente una estrategia de preparación para la visita de mañana del presidente Zelensky a Washington. El objetivo de esta reunión es definir claramente qué garantías de seguridad queremos, cuáles son los próximos pasos que debemos tomar y cómo organizar los próximos encuentros con Putin, Ucrania, Estados Unidos y Europa. Otro objetivo es desarrollar una estrategia para mantener la presión en caso de que Putin no asista a la reunión trilateral o cuatrilateral y determinar nuestros próximos pasos. A su vez, Alemania declaró que tampoco dejará sola a Ucrania en este difícil camino de las próximas negociaciones. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores del país, Johann Wadephul.
Según él, el firme apoyo que Zelensky recibe de los socios europeos y de la presidenta de la Comisión Europea demuestra la unidad de Europa. Alemania está firmemente del lado de Ucrania. No dejaremos solo al presidente Zelensky en este difícil camino de las próximas negociaciones, sino que, junto a él, defenderemos el derecho internacional. Defendemos la libertad de Ucrania y, de este modo, la de Europa. Pondremos todo nuestro esfuerzo en política exterior para que esta semana sea buena para Ucrania y buena para la libertad en Europa. Recuerdo que el líder estadounidense invitó al presidente de Ucrania a la Casa Blanca después de reunirse con el dictador ruso Putin en Alaska. Zelensky estará acompañado en Washington por líderes europeos. Como anunció el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en la reunión en la Casa Blanca se discutirán los esfuerzos de paz, las garantías de seguridad, cuestiones territoriales y el apoyo futuro a Ucrania. Vitaly Sisov, desde Bruselas para el canal de televisión Freedom. Rusia no quiere la paz, sino la rendición de Ucrania. Así lo declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él señaló que Europa y Ucrania deben presentarse como un frente unido. Macron subrayó que la guerra rusa en Ucrania ya lleva 3 años. Y si se hacen concesiones a los agresores, habrá un nuevo conflicto en Europa. El presidente francés considera que después de una guerra tan agresiva, no se puede exigir a Ucrania que entregue territorio ni que reduzca su ejército. Cualquier acuerdo sobre la reducción del ejército ucraniano estaría condenado al incumplimiento, ya que Rusia nunca ha cumplido sus promesas de paz. Ya existieron acuerdos de este tipo en el pasado. E incluso cuando Rusia firmó con Ucrania tratados de no agresión, como hizo en 1994 con el Memorándum de Budapest, no los cumplió. Estados Unidos no está obligando a Ucrania a ceder todos los territorios ocupados por Rusia. El futuro acuerdo de paz no contemplará tales concesiones. Así lo declaró el secretario de Estado de EU, Mark Rubio, en una entrevista con NBC News. Él mencionó 3 elementos principales de un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Según Rubio, es necesario discutir cómo serán los territorios y las fronteras, cómo se llevará a cabo la reconstrucción de la Ucrania destruida como consecuencia de los bombardeos rusos, y otro punto clave, las garantías de seguridad para Ucrania a largo plazo para evitar una nueva invasión en el futuro. Rubio también habló sobre las demandas infundadas de Rusia. No se le puede imponer ninguna condición a Ucrania, tendrán que aceptar algo, pero también recibirán algo a cambio. Por ejemplo, Ucrania es un país soberano. Como cualquier país soberano del mundo, tiene derecho a unirse a alianzas de seguridad con otros países para prevenir futuras invasiones y protegerse de amenazas a su seguridad nacional. No es una petición infundada, es algo en lo que hay que trabajar. Un ejército ucraniano fuerte es la mejor garantía de seguridad para Ucrania, declaró el ministro francés de Asuntos Europeos en una entrevista con la Tribune Dimanche. Cualquier deseo de Rusia de desmilitarizar Ucrania es inaceptable, subrayó Benjamin Haddad. El acuerdo de paz debe ir acompañado de garantías de seguridad claras para disuadir nuevos intentos de agresión rusa, insisten en Europa. Estados Unidos está dispuesto a participar en la provisión de tales garantías. Nikita Skoblikov contará más detalles. Estados Unidos está dispuesto a proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Así lo declaró el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, a los líderes europeos. Según una fuente de The Wall Street Journal, durante las negociaciones de Trump con Putin en Alaska, el dictador ruso supuestamente estuvo de acuerdo en que los acuerdos de paz podrían incluir la presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano para garantizar una paz duradera y estable. Los líderes de los países europeos consideran que proporcionar garantías de seguridad a Ucrania es una prioridad. Entendemos claramente que Ucrania debe contar con garantías de seguridad fiables para proteger de manera efectiva su soberanía e integridad territorial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a proporcionar garantías de seguridad. La coalición de países dispuestos está preparada para desempeñar un papel activo. No debe haber ninguna restricción para las Fuerzas Armadas de Ucrania ni para su cooperación con terceros países. Rusia no puede tener derecho de veto sobre el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN, según la declaración conjunta de los líderes europeos publicada en el sitio web de la Comisión Europea.
en Washington aún no revelan qué garantías específicas está dispuesto a ofrecer el presidente Trump a Kiev, pero, según la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se trata de un mecanismo basado en el artículo 5 de la Carta de la OTAN, es decir, una adhesión informal de Ucrania a la alianza. Esto significa que un ataque contra Ucrania será equiparado a un ataque contra todo el bloque noratlántico, lo que obliga a los aliados a brindar asistencia, incluyendo el uso de la fuerza militar. El presidente Trump planteó la cuestión de la idea italiana de garantías de seguridad basadas en el artículo 5 de la OTAN. El punto de partida de la propuesta es la definición de una disposición de seguridad colectiva que permitirá a Ucrania contar con el apoyo de todos sus socios, incluidos los Estados Unidos, dispuestos a tomar medidas en caso de un nuevo ataque. Los Estados europeos siguen unidos en su apoyo a Ucrania en esta etapa de las negociaciones. El camino hacia la paz no es fácil, pero lo importante es que ya ha comenzado. Giorgia Meloni es la primera ministra de Italia, según el sitio web del gobierno. En este contexto, cuando Meloni actúa de hecho como portavoz de las posiciones pro-ucranianas y las transmite al presidente Trump, Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas. Esto es muy importante, por lo que Trump, en principio, podría escucharme, a diferencia de muchos líderes a quienes simplemente no quiere ver ni oír, ni siquiera por correo. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, considera que la disposición de Estados Unidos a otorgar garantías de seguridad a Ucrania es un gran avance. Ahora, en la agenda están las cuestiones de seguridad, es decir, cómo garantizar un acuerdo de paz sólido con Rusia. Y la buena noticia es que Estados Unidos está dispuesto a participar en tales garantías de seguridad y no deja esta tarea solo a los europeos. Por supuesto, los europeos también deben hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania. Desde mi punto de vista, eso es algo que se da por hecho. La participación de los estadounidenses en este proceso, su disposición a participar, es una buena noticia. Pero la principal garantía de seguridad para Ucrania sigue siendo su capacidad de defensa. Por lo que no puede haber ninguna restricción para las Fuerzas Armadas de Ucrania, están convencidos los líderes de los países bálticos y nórdicos. En su declaración conjunta se afirma que no se puede confiar en el dictador ruso y que solo Rusia es responsable de la guerra desatada contra Ucrania y de las graves violaciones del derecho internacional. Para lograr una paz justa y duradera, es necesario un alto el fuego y una garantía fiable de seguridad para Ucrania. Un acuerdo de paz requiere compromisos firmes y concretos por parte de los socios transatlánticos para proteger a Ucrania de cualquier agresión futura, según la declaración conjunta de los líderes de los países del Grupo de los 8 del norte de Europa publicada en el sitio web del gobierno de Noruega. La discusión sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las vías para poner fin a la agresión rusa continuará en Washington durante la reunión del presidente Volodymyr Zelensky con Donald Trump y los líderes europeos el 18 de agosto. Nikita Skoblikov para el canal de televisión Freedom. Cinco personas murieron como resultado de los bombardeos rusos en la región de Donetsk. Otras 4 resultaron heridas. 3 distritos fueron atacados por los ocupantes. Además, más de medio centenar de edificios de apartamentos y casas particulares, así como edificios administrativos, un almacén y construcciones auxiliares resultaron dañados. Según la Administración Militar Regional, en solo un día los rusos bombardearon 38 veces los asentamientos de la región de Donetsk. El ejército ruso atacó los suburbios de Yarkov. 3 personas resultaron heridas. Los rusos realizaron un ataque aéreo sobre el pueblo de Lesnoye. Una de las bombas cayó en el cementerio. El segundo proyectil impactó en un campo cerca del asentamiento. Además, los ocupantes atacaron el sector residencial en el distrito de Kupiansk utilizando drones. Una casa se incendió. El fuego cubrió unos 300 metros cuadrados. El incendio fue controlado por los rescatistas. El ejército ruso continúa aterrorizando a los habitantes de Jersón. La ciudad está bajo fuego constante de drones de ataque, artillería y bombas aéreas. Los drones FPV rusos atacan deliberadamente vehículos civiles y peatones en las calles. Los drones ya están siendo detectados en la carretera Nikolaev-Jersón. De este modo, el enemigo intenta cortar la evacuación y la logística. Jersón, otro ataque masivo de drones en el distrito de Dniprovsky. ¿Tienen heridos? No hay heridos, ¿verdad? Se los llevaron. Todos, gracias a Dios.
En ese momento, el voluntario Igor Cherny se dirige rápidamente al hospital. Evacuar a una mujer tras resultar herida. Irina fue hospitalizada en marzo de este año después de que un dron ruso la atacara justo en el patio de su casa en Antonovka. Este es un suburbio de Kherson. Actualmente es una de las zonas más peligrosas donde los bombardeos no cesan y los drones rusos circulan constantemente en el cielo. Nos cazaron. Vimos el dron, nos escondimos bajo un cobertizo, había árboles y una mesa grande. Nos escondimos bajo el cobertizo, pero él vio que corrimos allí y empezó a buscarnos. Nos estaba cazando directamente. Desde arriba no podía vernos, así que bajó justo al nivel de nuestros ojos. Vio dónde estábamos parados y lanzó justo sobre nosotros. Nos alcanzó a mí y a mi esposo. A mi esposo le hirió menos, pero a mí me destrozó la pierna. La mujer ya ha pasado por varias operaciones. Aún así, incluso en el centro médico, era difícil sentirse protegida, dice Irina. 2 veces, por favor. De nuevo. Una vez más ahora. Durante el tiempo que estuve allí, la pared del hospital fue atravesada, de 60 centímetros de grosor. La última crisis nerviosa fue cuando cayeron bombas. Impactaron un edificio de 5 pisos. Se rompieron todas nuestras ventanas. Fue un Armagedón. Fue tan aterrador, horrible. Esperaba el momento en que me dieran el alta. El ejército ruso bombardea Jersón utilizando aviación, artillería de cañón y artillería de cohetes. Los drones de ataque de las tropas rusas constantemente cazan a los civiles. Los drones se posan en los alféizares, se posan en las casas cerca del hospital y esperan en silencio. Irina dice que en Antonivka quedan muchos civiles que quieren evacuar. Mi esposo se quedó allí. En Antonivka y mi suegra no puede caminar. Vamos. Vamos a sacarlos de allí. ¿Es posible? Sí, eso también es posible. ¿Están sentados? Porque la suegra puede caminar unos 100 metros y ya está, ya no puede caminar más. Allá. 4 personas, salen todos. ¿Humano? Agente. Ataquemos principios rotos, estoy en un traje, soy papá. Watcher Solomoni. Protégenos ahora. Dicen que hay 60 personas en Antonovka. A mi alrededor, donde vivo, somos 4, 6, 10 personas. Después de salir del hospital, Irina va a su pueblo natal con su madre. Dice que es un encuentro muy esperado en los últimos años. Tuvo un preinfarto. ¿Tiene diabetes, presión alta? Le digo, mamita, pronto iré, me quitaron los aparatos de Ilizarov el viernes. Ella dice, ¿cómo? ¿Vas a venir con los aros? Mamá, me los quitaré, entonces iré. No le digo cuándo voy a llegar. Dice, está bien, te esperaré. Y así voy a verla con una sorpresa. Kostya, este es el que vino galopando nosotros. Mamá, estás llorando sin parar. Muchas gracias, Milenka, por todo lo que haces por mí y por la familia. Realmente aprecio tu esfuerzo y dedicación. Protégete siempre y en todo momento. Mantente seguro. Irina todavía tiene que aprender a caminar de nuevo y pasar por un largo periodo de rehabilitación después de las lesiones que recibió. Pero ella espera pasar este periodo de forma segura con su familia. Los voluntarios continúan ayudando a los civiles a trasladarse desde las zonas más bombardeadas de la ciudad. Daria Litovchenko desde Jersón para los canales de televisión Ridom. En la región de Voronezh, Rusia, la infraestructura de la estación ferroviaria nodal de Lizki fue alcanzada la noche del domingo. La operación fue llevada a cabo por una unidad de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania junto con el Servicio Estatal de Fronteras y otras estructuras de defensa. Según informó al canal de televisión UFreedom, una fuente en la GUR, como resultado del impacto se interrumpió el tráfico ferroviario a través de la estación. Cabe señalar que el nodo de Lizki es un elemento importante en el sistema de apoyo logístico de las tropas rusas. De este modo, como resultado de la operación, se interrumpieron los suministros de municiones y el traslado de personal del ejército de la Federación Rusa. Durante la ocupación de Melitopol, en la región de Zaporilla, como resultado de una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, fueron destruidos un arsenal y un grupo de soldados rusos.
Según informaron en la Dirección Principal de Inteligencia, la explosión ocurrió en el momento en que un camión ruso con personal ingresaba al punto de despliegue de los ocupantes en el territorio de la zona industrial. Como resultado, fueron eliminados al menos 6 invasores rusos pertenecientes a la infantería de marina, así como miembros de la tripulación de un dron del llamado batallón Kadirovita Ahmad Vostok. Se está determinando la cantidad exacta de bajas irrecuperables y sanitarias entre los ocupantes rusos. Como resultado de la explosión, también se incendió un almacén de municiones. Se escucharon sonidos de detonaciones repetidas. Según el comunicado de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Telegram. En el frente, desde el comienzo del día se han registrado 65 enfrentamientos armados. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las unidades ucranianas están llevando a cabo acciones activas para frustrar los planes de los ocupantes y han logrado éxitos. Más detalles sobre la situación en el frente en nuestro reportaje. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania destacaron los éxitos de las Fuerzas de Defensa de Ucrania en varias direcciones. En particular en el este del país, los militares ucranianos liberaron 6 localidades, destruyendo una gran cantidad de equipo militar y personal de los ocupantes rusos. En 1970, Como resultado de las acciones conjuntas de unidades y subdivisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania, que forman parte del primer cuerpo de la NGU Azov en la región de Donetsk, se han limpiado los siguientes asentamientos: Gruzkaya, Rubisnaya, Novovodnoe, Petrovka, Veselaya, Solotoy, Kolodis. En general, como resultado de acciones activas en la zona operativa del cuerpo, el enemigo sufrió pérdidas significativas en personal y equipo, y un mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la mayor cantidad de asaltos rusos fue repelida por los soldados ucranianos en la dirección de Pokrovsk. En este sector del frente, desde el comienzo del día, los invasores rusos intentaron 27 veces desplazar a los defensores de las posiciones que ocupan en las áreas de 13 localidades. El enemigo todavía intenta, de alguna manera, lanzar ataques allí, abrirse paso, controlar con fuego las rutas, Dobropilia, Kostiantynivka, pero ya no hay control operativo. Y en primer lugar decimos que la operación estratégica ofensiva del enemigo ha fracasado. Además, los defensores repelieron un ataque enemigo cerca de Vovchansk en la dirección sur de Sloboshansk, 2 asaltos en los sectores de Siversk y Kramatorsk, 3 en Novopavlivka, así como en los sectores norte de Slobosansk y Kursk. Asimismo, el Estado Mayor señala que, como resultado de acciones activas en la dirección norte de Sloboshansk, las unidades ucranianas avanzaron en varias ubicaciones. En particular en la zona de Yablonovka, en la región de Sumy, el avance fue de hasta 1000 metros. Así. Huyen. Los defensores ucranianos contaron detalles sobre la derrota de una de las operaciones rusas en la región de Kursk. Recuerdo que en primavera los rusos intentaron pasar desapercibidos a unos 800 soldados por el tubo del gasoducto. Algunos de ellos se asfixiaron en el tubo por falta de oxígeno, y aquellos que lograron llegar a la salida fueron detectados a tiempo y eliminados. En ese momento, los operadores de drones en Ampere realizaron decenas de vuelos y lanzamientos durante varias horas. Trabajaban, regresaban, equipaban los drones con nuevas municiones y volvían a salir de casa. Y luego, la artillería ucraniana puso punto final a esta historia. Literalmente, 1 o 2 horas o incluso un poco más. Los mantuvimos contenidos en Ampere para que el enemigo no pudiera avanzar más, para dar tiempo a que nuestra artillería pudiera apuntarles con los Grad. Sabíamos que podían salir, pero no esperábamos que salieran en tal cantidad. Pensábamos que sería un pequeño grupo de reconocimiento y sabotaje, unas 10 o 20 personas. Saldrían para intentar infiltrarse en nuestra retaguardia y perturbar nuestra logística en las aldeas que estaban más lejos. Pero no esperábamos que salieran tantos. Al principio salieron 30 personas y luego, cada vez que los muchachos se acercaban con los Mavic, ellos simplemente seguían saliendo y saliendo. Primero nos acercábamos, bombardeábamos, nos retirábamos y en ese momento ya entraba en posición nuestro segundo grupo con el Vampir, y así era para nosotros, como un carrusel. Asimismo, los soldados señalan que los bombarderos Vampir ayudan a destruir el equipo enemigo, especialmente durante la noche.
Los operadores dicen que los ocupantes rusos intentan esconder las piezas de artillería en los bosques, pero los exploradores aéreos encuentran estos escondites y transmiten las coordenadas a los operadores de los drones pesados. Por ejemplo, en una posición de fuego de artillería, Por ejemplo, alguna posición de artillería, es decir, donde la artillería está enterrada, cubierta por arriba y simplemente permanece allí de manera estacionaria, por así decirlo. Eso significa que no irá a ninguna parte. Cuando encontramos un lugar así, transmitimos sus coordenadas y las fotos y videos correspondientes a los bombarderos y ellos se encargan del objetivo. Y luego, por la noche, les llega un aparato zumbador que en la oscuridad es muy difícil de ver y oír. Aunque se puede oír, verlo no lo verás y les lanza un mortero de 120 metros sobre la cabeza. Además, los soldados ucranianos repelieron 4 ataques rusos más en las direcciones de Taretsk y Predneprovsk, 7 en Kupiansk y 5 ataques en los sectores del Limán del frente. En el Estado Mayor declararon que todos los ataques del enemigo fueron repelidos. La dirección del Limán es como una segunda dirección táctica donde él intenta nuevamente crear condiciones para un golpe desde el flanco izquierdo, desde el sur. Por supuesto, allí también se están llevando a cabo operaciones ofensivas muy potentes, pero ya con sus consecuencias es difícil afirmarlo directamente, ni en Pokrovsk, ni en Limán, como ellos proponían, que tendrían ventajas a nivel estratégico, y no es así. Por eso, en esta situación hemos estabilizado ese sector del frente. Las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 900 ocupantes rusos en las últimas 24 horas. En total, desde el inicio de la invasión a gran escala, el ejército ruso ha perdido cerca de 1.070.000 soldados. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la víspera los defensores ucranianos también destruyeron 4 tanques, 8 vehículos blindados de combate, 49 sistemas de artillería, un sistema de lanzacohetes múltiple y un complejo de defensa antiaérea. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están ampliando el uso de drones en la línea del frente. Ahora los drones no solo entregan provisiones y municiones a los combatientes, sino que también ayudan a desminar los caminos. Los objetos peligrosos que el enemigo deja intencionadamente en el camino de las unidades ucranianas son detectados por el reconocimiento aéreo, que transmite la información a los operadores de drones de ataque. Estos últimos neutralizan las minas arrojando cargas, despejando así un camino seguro para la infantería y los vehículos. Restauran, reparan y modernizan. Mientras las unidades de combate de las Fuerzas de Defensa de Ucrania realizan un trabajo titánico en el campo de batalla, hay quienes diariamente se encargan de asegurar el buen funcionamiento de su equipo militar. Ellos son los especialistas de los pelotones de reparación. A menudo trabajan en condiciones de campo. Su tarea es evacuar el equipo ucraniano dañado, así como el armamento capturado del frente para restaurarlo y modernizarlo. Nuestros periodistas conversaron con los mecánicos de la 5ª Brigada Sloboshanska de la Guardia Nacional de Ucrania en Kiev. Este es uno de los vehículos blindados rusos capturados que trajeron a los guardias para reparar en el taller desde las posiciones avanzadas en la dirección de Kharkov. El vehículo blindado de infantería estaba en funcionamiento, pero es necesario adaptarlo a la realidad del frente, instalar protección contra los drones kamikaze del enemigo. Nosotros The City of Loss nos los regalaron prácticamente intactos y ahora están luchando contra ellos mismos. Esta máquina ha estado en muchos lugares, tanto en la región de Donetsk como en Kharkov. Ha combatido en muchos sitios y, por así decirlo, les ha dejado algunos regalos. Y ahora estamos trabajando y soldando para que los drones no nos atormenten. En el taller, los mecánicos revisan el motor de media tonelada de un Kras. El vehículo fue dañado en combate. El camión pesado debe ser reparado y devuelto al frente. Había soportes rotos. Las tapas y las válvulas también estaban deformadas. Tuvimos que volver a empaquetar todo eso y reemplazarlo. En estas imágenes de archivo se muestra la evacuación de este KAMAZ desde la línea de enfrentamientos hacia Kharkov en marzo de 2022. Para reparar el vehículo que tenía las ruedas perforadas, la cabina dañada y el tren de rodaje averiado, se necesitó medio año de trabajo.
Al final, el camión incluso recibió su propio apodo, el Es Prostomorsic. ¿Y por qué? Porque ronronea y nunca nos ha fallado. Llevamos madera, transportamos bloques, sacamos y montamos motores. Esta máquina lo hace absolutamente todo. Antes de la guerra a gran escala, Igor trabajaba como camionero de larga distancia. Dice que tiene bastante experiencia en la reparación de camiones pesados. El primer motor que reparó con sus propias manos en el taller fue de un MTLB. El militar recuerda que había tanto trabajo que trabajaban las 24 horas del día. Una vez nosotros mismos lo desmontamos, hacíamos el diagnóstico y de inmediato tomábamos el segundo. Llegaban las piezas de repuesto, las ensamblábamos y de día o de noche los armábamos. En 3 años y medio de combates a gran escala, hubo que sacar equipo militar de ríos, pantanos y barrancos profundos. Y a menudo este proceso iba acompañado de bombardeos de artillería del enemigo. Sin embargo, los mecánicos se atreven a restaurar incluso aquellas máquinas que se consideran inutilizables. Las traen. Las traen. Algunas ni siquiera llegan por sus propios medios. Las traen o en grúa o sobre una plataforma sin ruedas. Con los brazos arrancados, en algún lugar iban, cayeron en un hoyo, se salieron del camino, destrozaron la mitad del vehículo. En pocas palabras, destrozaron la parte de la carrocería. Así que llegan sin parabrisas, sin ventanas. Algunos se usan como donantes, otros intentamos repararlos, de esos donantes armamos algo. Y así sigue funcionando. El comandante del pelotón de reparaciones, con el apodo de Pequeño Sil, está en Isos desde 2018. Ha pasado por los frentes de Lugansk y Yarkov, lo sabe todo sobre vehículos blindados y se enorgullece de haber formado un equipo con manos de oro. Llega un vehículo donante. Dicen que tienen una semana para repararlo. Y a la mañana siguiente llaman y dicen que tenía que estar listo anteayer, así que hay que trabajar en 2 turnos. La cantidad exacta de equipo militar que han logrado reparar desde la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, dicen los guardias nacionales, no la pueden precisar, pero ya se cuentan por miles. Lo hacemos para nosotros mismos, para su familia y para todos los ucranianos. Natalia Belakudria, desde la región de Kharkov, para el canal de televisión Freedom.